Buenas tardes, estamos en la 11ª clase y yo les había mostrado en la clase pasada cómo se hacía el temple, que se usó mucho, que se usó hasta el Renacimiento, que se usó en el Gótico. Habíamos visto, ahora vamos a ver una comparación de cómo era el trabajo de perspectiva y el trabajo de la figura humana, aparte de que tenían un cambio en la forma de pensar, que habíamos pasado de teocentrismo a antropocentrismo por el estudio y la revaloración, por eso el renacer de la cultura griega del siglo V, los cánones y todo lo que tenía que ver también con cambios a nivel político y de religión, que era lo que siempre va limitando o posibilitando la aparición de artistas nuevos. Ya en el Renacimiento hay muchísima más competencia entre artistas, porque tenemos artistas que trabajan para una corona o para ciertas iglesias, y bueno, en esa puja algunos nomás llegaban a ser famosos o reconocidos. Cabe destacar que el cambio yo les había contado cómo el temple se transformaba en óleo. Por tener el temple, teníamos tres: el resinoso, temple a la caseína y temple oleoso. El resinoso era con lo que podría ser barniz de amar, que es una resina de pino, soluble de cierta forma en agua, pero al final el mejor vehículo para mezclar los pigmentos no fue la caseína, sino el aceite de lino, que también ha sido estudiado durante muchos años, que es la pintura que más resiste, porque hasta el día de hoy tenemos óleo, es muy noble, lo vamos a ver en la clase que viene, pero lo interesante de esto es que nosotros cambia muchísimo la producción artística al ser más fácil elaborar el color, el material, que es el óleo. Entonces, imagínense que había alguien, si era un pintor famoso, tenía alguien que te estaba preparando el pigmento, alguien que te cortaba las maderas y te preparaba la tela o la tabla. Se preparaban las telas y las tablas con cola de hueso, cola de conejo o cola de pescado. No sé si llegaremos a hacer, porque no sé si se puede conseguir todavía en ciertas ferreterías, quedaba nomás la cola de hueso. ¿Qué es? ¿Ustedes vieron cuando comen el pollo que les queda pegajoso? Bueno, ese es un aglutinante que sale es una emulsión que se arma con escamas. Eso está seco, la cola de hueso, y era la anterior cola de carpintero. Era un trabajo bastante arduo preparar una tela, y había que hacerlo muy bien, porque se hacía la cola de hueso, eran 60 gramos en 1 litro de agua, y eso se dejaba humectar hasta el día siguiente, y tenía que ser cocinado a baño María, que no pasara los 60 grados, para no terminar de matar las bacterias que iban a ser las que iban a ligar, y con eso, con un adicionado de tiza, algún pigmento, se preparaba la tela. Eran varias manos que había que darle a la tela para que quedara como un cartón, y parecía realmente un tambor. Esta tela está preparada con látex acrílico,
para exterior, que tiene más carga de acrílico. Aparte yo le adiciono acrílico, pero lo bueno es que esas telas son muchísimo más rígidas. Se usaba por lo general lino, que es mucho más dura la fibra que el algodón. Y lo interesante de las pinturas es que tenían mucha... O sea, el óleo se usaba por capas, al igual que la acuarela y también que el temple. Pero descubrieron que no solo que se preservaba mucho más en el tiempo, sino que tenía más brillo, más calidad, era más cálido el material. La acuarela es un poquito fría al no tener brillo. El temple está entre la acuarela y el óleo a nivel calidez de material y de acabado. Entonces nosotros vamos a ir viendo cuáles son las diferencias a nivel compositivo y no solo el uso de perspectiva, sino ya el trabajo más armónico de la figura humana. Vamos a ver unas comparaciones, así nos ponemos a tono con el tema. Uno de los ejemplos de lo que sería el gótico, esto es más temprano. Fíjense cómo se estereotipa la figura humana y llega a un nivel de síntesis en los pliegues, como mucho más rígido. Fíjense acá lo que yo les decía, el tamaño de un cura y el tamaño de la Virgen y Cristo. La ubicación es como una vista aérea, que yo les había dicho que tenía distintos tipos de fuga, es como si fuera tan ortogonal la composición y sin el interés de reflejar la belleza, era más que nada un instructivo, por así decirlo. Entonces, ustedes van a ver, es como está sentada en un edificio y el tamaño de Cristo es el doble del tamaño del cura. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver grandes diferencias. Fíjense que le había dicho, muy muy ortogonal, con dorado la hoja, muy ordenada la composición, no tenía que tener nada, por así decirlo, nada nuevo, nada raro. La forma está muy buena de la pintura, es mucho más simple. Eso es lo que a nosotros nos da que va a tener una diferencia muy grande con lo que vamos a ver ahora, que sería, lo voy a mostrar. Fíjense ahí, fíjense ahí quedaría. Bueno, esta pintura ya tiene un trabajo mucho más delicado, no solo en la perspectiva, que todas las líneas van hacia la cabeza de la Virgen, que sería el centro, el eje, el punto donde todo va a terminar. Entonces se focalizaba en el punto de fuga. El punto de fuga, nuestro foco sería este. Entonces ahí estaríamos hablando de un renacimiento temprano. Esta es una tabla en madera, un tríptico, muy interesante, fíjense. Pero ya trabajando las proporciones sería mucho más armónico. Fíjense, el ángel Gabriel, este cura, hay un trabajo mucho más pulido.
en las vestimentas, fíjense los paños que vimos la otra clase, el trabajo de paño, estas alfombras, mucho más cuidado el trabajo. Acá tenemos otra obra de un anónimo holandés, que acá también, si ustedes se fijan, hay un trabajo de perspectiva y el centro de la imagen, ya las personas tienen disminución de tamaño, pero solo por la distancia. Fíjense el trabajo de las telas, es completamente, es muy diferente al gótico, que era más rígido, más frío. Acá ya se trabajan interiores, exteriores, y vamos a seguir viendo otra pintura muy interesante que va a mostrar algo, aparte es un poco más dinámica, hay diferentes puntos de atención, y la diferencia con lo otro que era un solo punto y todo estaba supeditado a la imagen. En cambio acá la imagen ya tiene un punto de vista, una perspectiva, no está tan centralizada la anécdota, entonces eso lo vuelve más interesante. Fíjense acá en esta pintura, hay un trabajo mucho más refinado, hay una perspectiva también que nos está contando, nos habla del espacio, mucho más, fíjense la pose, y acá es donde empezamos a ver las 7 cabezas en la proporción del cuerpo, que eso es lo que trata de instaurar el Renacimiento, teniendo en cuenta todo lo que se venía haciendo en pintura, pero cada vez mucho más ordenado, más medido, pero a su vez más fresco, parece por lo menos un ser humano, y no como las otras pinturas en el gótico que parecían superhumanos, Cristo y la Virgen, y súper pequeños los otros personajes. Entonces fíjense las grandes diferencias. Acá también tenemos otra pintura muy interesante. Fíjense ya un trabajo mucho más armónico, si bien sigue lo que se llama esta triangulación, este nivel, esta forma de componer lo hace mucho más, ¿cómo se llama? Más armónico y estático, pero no como en el gótico. Que fíjense, acá tenemos otra gran diferencia con esta pintura. Fíjense el tratamiento, el niño es mucho más realista. En cambio acá el niño tiene proporciones casi deformes, no hay tanto interés en contar paños. Fíjense la calidad de los paños y la diferencia que vamos a tener. Entonces hay diferentes, van a haber también diferentes formas de tratar, algunas son mucho más complejas y otras más simples, pero ya comenzaban a vislumbrarse esto iba a dar paso a lo que sería en ese tiempo, era arte moderno. También había muchos problemas para aceptar esto y dejar de pintar así, para pintar así, con más detalle, con mucho más trabajo, había más estudios de dibujo. Eso también se abrían las academias de arte, o por lo general algunos artistas trabajaban y eran discípulos, comenzaban algunos como ayudantes de pintor,
y algunos seguían pintando o apadrinados por algún otro artista. Que eso era lo interesante, lo importante, ¿no? Todos estos todos estos artistas se fueron formando. Hoy día sí tenemos universidades por todo el mundo, pero antes solo algunos podían estudiar y Florencia era el mejor lugar, y hasta en algunas cosas lo sigue siendo, para estudiar pintura o algún otro tipo de arte. Pensé el nivel de complejidad, ya ahora, disculpa que esté así, pero son libros muy, muy viejos. Es mucho más dinámica, hay muchas más líneas, hay un estudio mucho más interesante. Fíjense que estos querubines son bastante conocidos. Fíjense el trabajo de las telas, los planos y acá está dada la triangulación que yo les decía, pero con líneas mucho más dinámicas. Hay uno que mira para abajo, la señorita, y los querubines también con una mirada. Entonces esto era mucho más, era nuevo. Fíjense el trabajo de las manos. Vamos a ver en detalle algunas cosas. Fíjense ese fondo que está lleno de ángeles. ¿Ven? Está lleno de ángeles. Fíjense el trabajo de esa mano. Es muy, muy, muy interesante como ya hay un estudio de dibujo. La Virgen, que hasta empiezan también había un estudio de marketing, ¿no? La belleza, y hay un montón de temas que son todos referidos todos temas bíblicos, en donde estaban algunos pintados, eran frescos, murales o pintura, aparte de las esculturas que habían en los palacios e iglesias. Entonces esto lo vuelve mucho más ameno al espectador, que ya, bueno, también hablemos de que solo algunos tenían acceso a este tipo de pintura. O sea, no cualquiera entraba a un palacio, no cualquiera entraba a una catedral, y si era una imagen como esto, era para adoctrinar. Aparte de seguir mostrando y abriendo horizontes en la pintura, nosotros vamos a tener cambios bastante drásticos a comparación del gótico, que después también se van a ir complejizando cuando entremos a ver el barroco. Pero como para que vayan viendo los distintos estudios de artistas, de estudios de la figura humana o de la imaginería religiosa, también entran los temas políticos después y algo de costumbrismo. Una de las grandes diferencias que vamos a tener entre el Renacimiento y la pintura contemporánea, ya hablando de impresionismo o en adelante, y hasta algo de también el barroco. La diferencia es que la pintura del Renacimiento trabaja el claro oscuro por modelado. Modelar el claro oscuro significa dar la luz con blanco y oscurecer con negro. La diferencia, que después la vamos a ver, es que el modelado en el impresionismo y en adelante, hasta nosotros también lo usamos, es dar la luz con un color, no con blanco, y la sombra, por ejemplo, con un violeta, como lo utiliza Fader, Malanca y muchos de los impresionistas. La sombra
ya tiene color, con un violeta, un azul, un verde. En cambio, acá en el Renacimiento y en la pintura anterior, en el gótico y cualquier otro tipo de expresión anterior al Renacimiento, trabajaban la luz con blanco y la sombra con negro. Eso es muy importante porque nosotros por lo general estamos acostumbrados a trabajar con negros y blancos para dar luz y sombra, pero el cambio que viene, por ejemplo, con Matisse es dar la sombra con un verde o ponen más amarillo o rojo en un rostro, o la sombra de una montaña en violeta y las luces con un amarillo o un violeta rojizo. Entonces vamos a ver que el color también tiene un cambio en todos los movimientos, ya que en algunos casos, como en el Renacimiento, no les interesaba tanto el trabajo del color solo para decir, bueno, este vestido es rojo, este vestido es azul, o esta capa es de un color verde. Les interesaba más la anécdota, lo que contaba la pintura. En cambio, en los movimientos siguientes, también en las vanguardias, el color tiene predominancia, como hemos visto en algunos casos para lo que hemos visto de algunos artistas argentinos y extranjeros, que la materia y el color predomina antes que la anécdota en sí, por ejemplo con el arte abstracto. Entonces todos estos movimientos pueden servirnos para nuestra obra o no. Capaz que hay personas que les interesa investigar sobre el color y otras simplemente en trabajar el claroscuro tal cual es. Yo voy a... Este es el principio de una pintura que en acrílico. Bueno, acá estoy, agarré una especie de, casi un magenta, no me acuerdo el nombre del color, pero prácticamente un magenta, para representar el principio de lo que va a ser una pintura monocroma. Está en proceso, ya vamos a ir viendo, mientras vaya trabajando yo les voy a ir mostrando los cambios. Acá yo utilizo, que es muy importante, en la pintura, en general, o en el lápiz, cuando trabajamos en dibujo, cuando trabajamos aguada con tinta o acuarela, se puede hacer con óleo y acrílico también. Lo importante es ir dando veladuras, o sea, colores aguados. Lo voy a poner de este lado. Colores bien aguados, el color bien aguado, y dejando salir, o sea, ir quitando luz, como hacemos con la acuarela. Distinto sería que yo acá pusiera blanco y negro para la oscuridad. No, yo dejo que el color puro, ya ahora se lo voy a mostrar en vivo, el color puro va trabajando. Voy a llegar a un máximo de oscuridad, capaz un poco más oscuro que esto, porque va a ser el color puro nada más. Entonces tenemos que tener en cuenta, si tenemos una superficie en blanco, para ir trabajando con la luz, dejando aflorar la luz por medio de aguadas, colores aguados, o si yo voy a oscurecer con un negro y aclarar con un blanco, o sea, sin tener en cuenta el fondo blanco. Yo hay veces que hay pinturas que las trabajo desde de fondos verdes, preparo la tela en verde o en un gris o en un rojo,
y ahí voy trabajando y algunas veces queda algo de ese fondo. Por ejemplo, acá yo capaz que después haga un paisaje, pero más con tono realista, en vez de... O sea, es una ilusión la que hago. Dejo ver este mar que capaz que pasa a ser un cielo. Es medio complejo, pero el interés mío es no solo trabajar la técnica del acrílico por medio de aguadas, sino lo que me interesa que sepan y contarles que pueden partir de un fondo oscuro. Hay muchos artistas que trabajan de un fondo negro. Entonces todo lo que van poniendo, sea el color que sea, va a ser, por así decirlo, va a ser luz. Cuando trabajo en un fondo negro es todo luz lo que yo voy a poner. En cambio acá yo estoy quitando la luz del fondo y trabajando la pintura por capas, son sucesivas capas y capas, dejar secar, ver si vuelvo arriba. Muy parecido a lo que sería como por ejemplo una acuarela. Este es un acrílico aguado. Por ejemplo, la técnica básica de la acuarela, como ya lo vimos, es sí o sí necesario el papel en blanco por lo translúcido del pigmento. En cambio acá yo puedo con acrílico, óleo o témpera ya trabajarlo de manera más matérica, más cargado, sin que me importe el fondo, la claridad o la oscuridad del fondo. Entonces también eso tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir sumando, por así decirlo, recetas para que después ustedes puedan expresar lo que quieran de una forma más óptima y que no haya tanto gasto de material ni de tiempo. Ahora los voy a transportar a mi mini taller, porque estoy en el taller grande, de pinturas grandes, pero voy a hacer algunas miniaturas y ustedes van a ir viendo cómo va a funcionar la pintura monocroma que estoy haciendo. Bueno, acá estamos en la mesa del taller. Tengo varios fibro fácil de 10×10 ya listos para trabajar. Todos los colores que tengo. Bueno, hoy vamos a trabajar. He estado haciendo estas formas para luego ponerlas en estos marquitos como van a ser paisajes, ¿no? Estos marquitos los pueden conseguir ya hechos de fibro fácil. Es más, hay gente que los usa al revés y ya pinta acá y ya tiene una superficie. Si no, estos suelen ir elevados, ¿no? Para trabajar, y capaz un poco más grande para este trabajo. Capaz acá sí quedaría bien, ven, elevado la pintura, mucho más, para mí quedaría mejor, tiene más espacio, y así que los pueden usar ya de soporte, pintando acá o pintándolos. Bueno, hay que darle un par de manos de color, si quieren en blanco o en negro. Les voy a mostrar en negro cómo funciona, y una de las pinturitas que tengo terminadas, que es este paisajito, ¿ven? Tengo que terminar algunas cosas, pero ahí quedaría bien, ¿no? O fíjense en blanco, capaz que funcione mejor. También fíjense eso, cómo se presenta una obra en blanco, con un fondo blanco, o con un fondo negro, ¿no? Por ejemplo, estas que estoy por terminar también, hay que ver si
quedan bien en este tamaño. También van a ser paisajes, estoy haciendo los fondos, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces para comenzar a mostrarles, voy a limpiar un poco la zona y vamos a trabajar en este fibro fácil de 10×10. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido. Y ¿por qué? Porque el acrílico nos va a secar rápido, seca rápido, así que vamos a ir viendo. Yo les voy a mostrar. Bueno, por ahí suele sobrar un poquito de pintura, por eso tengo varios soportes. También estoy pintando esferas de cerámica, y acá también van a haber paisajes. Bueno, parecido a lo que tenemos acá es lo que vamos a hacer, que sería la base para... Vamos a tratar de hacer un cielo. Acuérdense siempre, este es blanco, un blanco, y tener siempre una espátula para no manchar los colores que vamos a sacar, no meter el pincel, sino sacar de a poquito. Y vamos a hacer la mezcla. Y vamos a hacer la mezcla, así ustedes van viendo el trabajo. Voy a elegir de los pinceles que están acá, a ver, de los pinceles, voy a tratar de ver alguno. Por ejemplo, este tiene el pelo no tan corto, pero es bastante suave el pelo. Podría usar algo como esto también. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil hacer el gradiente de color. Entonces vamos a empezar a mezclar. Vamos a tratar de... yo voy a empezar, ustedes van a ir viendo. A ver, ahí está. Yo voy a empezar por la parte de abajo, dando la zona de luz. No sé si van viendo las mezclas de colores. Y voy a empezar tiene que ser un movimiento bastante rápido y continuo, para que, primero, que no se nos seque y podamos hacer bien el gradiente. Vamos a sumar un poco más de violeta. ¿Ve? Y capaz ya podría ponerlo casi puro arriba. ¿Ven? Y ahora los entro a unir a los colores. ¿Ven? Tiene que ser un movimiento rápido, constante, y también tengo que tener en cuenta la superficie, qué tamaño voy a tener para ver que el gradiente de color, este sería algo de lo que les hablé recién, de modulado, pero ese modulado está trabajado para... ¿Ven? Puedo sumar un poco de blanco acá en la base e ir extendiéndolo. ¿Ven? Después, si yo quiero dar algo de nubosidad, voy a poner más blanco, pero no quiero hacer un atardecer, sino un día soleado, pero monocromo, ¿no? Entonces son varias pasadas hasta que unifiquemos y lo dejemos como nos sea, hasta que nos sirva, ¿no? Entonces ahí tengo una gradiente de violeta. Ese mismo trabajo yo lo hice acá, ¿ven?
Pero ¿qué voy a hacer de diferente? Para que vean cómo va a seguir el proceso. Siempre tener agua cerca, porque bastante, perdón, acá tenemos los pinceles punta redonda. Y voy a hacer una montaña. A ver si se ve ahí. Voy a hacer una montaña. Por acá. Y esto es una serie de trabajos que estoy haciendo, ¿no? Con acrílico, porque primero es mucho más rápido. Por ejemplo, podría ir armando el cordón montañoso. Esto está todo trabajado ahora en fresco, ¿no? Si quiero, podría tirarle como si estuviera nevada la cima. ¿Ven? Tiene que ser de a poco. Después podría volver a trabajar. No sé si ven ahí. Sí, ¿ven? Como si estuviera nevada. Después puedo volver a trabajar con el violeta. Algo más oscuro en alguna zona. Estos son, pequeños paisajitos que van a ir en esos marcos negros, blancos digo, y tratando de hacer una serie bastante de obras pequeñas, pero lo bueno es que también se venden más rápido. Entonces, ahí más o menos ya tendríamos el cordón montañoso nevado, ¿ven? Voy a hacer foco ahí. Ahí no sé si lo ven. Bueno, ahí está en foco. Son paisajitos que van así, de forma bastante... este es un triangulito para también. Voy a darle otra pasada porque tenía un color abajo y no se notaba bien. Entonces ya con un pincel mucho más chico volvemos a hacer lo mismo. Cargo el color luz. Voy a dar un tono más oscuro acá arriba. Esto es para que vean el tratamiento del acrílico, que si estuviera trabajando con óleo, que ya lo vamos a ver en un par de clases, lo interesante es el gradiente, ¿ven? A ver si se ve ahí, ¿ven? Entonces yo tengo que trabajar bastante rápido para que no se me seque. ¿Ve? Y entonces ya ahí nosotros podemos ir trabajando haciendo el fondo hasta que yo diga basta, y el color lo voy a tener ahí. ¿Ven? Es mucho más. Ahora para mí quedó mejor. ¿Ven? El gradiente. Oh, para. ¿Ven? Entonces tiene que ser rápido, la pincelada bien uniforme, para que yo
pueda lograr los gradientes. Bueno, acá tengo que esperar para sacar los pelitos de pincel. Voy a tener que esperar un poco, pero yo ahora ya en un rato voy a ir haciendo las montañas o lo que me vaya surgiendo, un lago o un mar. Estos tamañitos son bastante interesantes para hacer obra, para hacer ensayo u obra obra terminada, ¿no? Y bueno, acuérdense también de que ya teniendo estos marquitos, o trabajo atrás, o acá, o de frente, ya con diferentes tipos de pinturitas, ¿no? Esto les puede servir porque son bastante baratos, cuestan 60 pesos estos marquitos. Estos de 10 por 10 cuestan 25 pesos. O si ustedes tienen cualquier retazo de madera, un cartón rígido, ya pueden trabajar. Así que les voy a ir dejando la tarea, que va a ser que vayan trabajando. La tarea de hoy es hacer un monocromo. Monocromo que puede ser, por ejemplo, bueno, acá también está un paisaje en un violeta más tirando al magenta. Tengo que volver a pasarle porque fue la primera mano, pero este va a ser un mar, el cielo, un morro por acá. Este es monocromo. Acá ya les mostré las montañas en violeta. ¿Ven? Estoy trabajando este también en rojo, que ya tiene la base. ¿Ven? Ahora vienen las montañas, todo en rojo. Así que elijan un color, puede ser un verde talo, que es bastante interesante. Y solo trabajenlo con blanco, o sea, un color oscuro. Busquen, puede ser blanco y negro también, pero con este verde, fíjense la calidad del color. Es un verde profundo, el verde talo. Pueden utilizar cualquier color, un azul, un violeta, un rojo, en gama de rojos. Pueden probar también poniéndole negro y blanco a un color. Entonces la clase de hoy es ver cómo el modelado, siempre se me mezclaba en el modelado del color con un monocromo de violetas hoy. La tarea que les queda es armar una pintura monocroma, acrílico, acuarela, témpera, lápiz. Si es lápiz blanco y negro, no importa, lápices de colores, pero utilicen un solo color. Ese es el trabajo que tienen de tarea. Nos vemos, muchachos, les mando un gran abrazo.